Buenas noches, gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguimos con el módulo de órbita y oculoplástica organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmo en conjunto con la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita, Párpados y Vías Lagrimales. El día de hoy corresponde a la doctora Sharon Ball la presentación del tema obstrucción de vía lagrimal alta. Nos va a hablar específicamente de cuando la obstrucción se presenta a nivel de los puntos y los canalículos. Después de esta presentación vamos a tener una mesa redonda que va a estar coordinada por la doctora Rosicela Rubio. Ella es adscrita al Departamento de Órbita y Oculoplástica de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. En esta mesa también estará la doctora Tere del Ángel, quien es adscrita y jefe del Departamento de Órbita y Oculoplástica del Hospital General de México, y el doctor Humberto López, quien es asesor del Hospital Fundación Nuestra Señora de la Luz. Les agradecemos, por favor, todas las preguntas que quieran hacernos, tanto por Zoom como por vía Facebook. Muchas gracias. Adelante, Sharon. Gracias, Vero, gracias por la introducción. Bienvenidos a todos. La idea de esta plática, entiendo que la mayoría de las personas que están acá son oftalmólogos generales, y es un tema que, aunque no lo creamos, lo vemos muy seguido todos los oftalmólogos generales, no solo los oculoplásticos. Entonces, la intención de esta plática es hacerla corta y dinámica y explicarles qué es lo que vamos a ver en la consulta, cómo lo vamos a diagnosticar y cómo lo vamos a manejar. Rápido, conciso, práctico y útil para todos, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser una plática relativamente corta, pero espero que les sea de utilidad para todos. Entonces, yo sé que ayer Sofi se echó una plática preciosa de anatomía y fisiología, pero voy a hacer nada más un poquito de énfasis en la parte que nos importa a nosotros para esta plática y nada más para recordarlo. Ya ayer Sofi nos habló de la anatomía de la vía lagrimal, pero recordemos que tenemos dos puntos, el inferior y el superior, luego dos canalículos verticales, dos canalículos horizontales, en ocasiones un canalículo común, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal que drena en el meato inferior. Yo siento que cuando hablo de vías lagrimales, existe un antes y un después, a ver la anatomía y no ver la anatomía, ¿no? Una vez que entendemos la anatomía, todo es mucho más sencillo. Entonces, bueno, los puntos lagrimales, también ya Sofi lo dijo ayer muy bien, pero bueno, mantienen su posición gracias al músculo orbicular. Estos se encuentran rodeados de tejido conectivo y este es el que se encarga de la tracción capilar. Y lo que ahorita vamos a hablar un poquito de la dinámica del parpadeo, pero el hecho de que estén completamente rodeados de músculo es súper importante porque es el que se encarga de todo el tema de atracción capilar. Entonces, esta es una imagen importante que para ustedes tienen que entender. Ayer hablaba Sofi de las múltiples válvulas que tenemos a nivel de la vía lagrimal. Las más importantes siendo la válvula de Hasner, que es la que más lata eventualmente nos da, y la válvula de Rosenmüller. La válvula de Rosenmüller para mí es importante porque es la que determina a grandes rasgos cuál es la vía alta y cuál es la vía baja, por múltiples razones, por razones histológicas, porque la histología y el tipo de tejido que hay a nivel de la vía alta y a nivel de la vía baja es distinto, porque el tratamiento es distinto, porque la sintomatología es distinto, porque todo es distinto. Entonces, es una zona, una marca que tienen que recordar muy bien, y es la unión entre el canalículo común o ambos canalículos horizontales, en casos de no haber canalículo común, y el saco lagrimal. ¿Por qué es importante la válvula de Rosenmüller? Porque es la que une el saco y los canalículos y es una válvula de un solo sentido. Es una válvula que debe estar funcional. ¿Sale? Si las válvulas de toda la vía lagrimal no fueran funcionales, cada vez que nos sonamos la nariz, el aire se saldría por la vía lagrimal, ¿de acuerdo? Entonces son válvulas que tienen que ser funcionales, tienen que estar presentes y son válvulas de un solo sentido y previene el reflujo entre el saco lagrimal y el ojo, ¿de acuerdo? Y por eso es que cuando se forman las dacrocistitis hay tanta inflamación, porque hay una obstrucción baja, pero además hay una válvula de Rosenmüller, que es una válvula funcional, y entonces evita que todo salga, a menos de que nosotros hagamos compresión, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a hablar rapidísimo de la dinámica de la absorción lagrimal. Ya Sofía ayer nos habló de las dos teorías de cómo funciona toda la absorción. Por mucho la teoría de Jones es la más aceptada y es la más importante ahorita y es la que más tenemos que escuchar, ¿de acuerdo? Recordar, ya lo dijimos ayer, pero bueno, el tendón cantal medial que pasa por delante del saco en la porción medial y en la porción inferior no. Entonces esto es lo que permite que se distienda y esto es importante porque si vemos distensiones superiores del saco lagrimal, algo no está bien. Generalmente el saco lagrimal se distiende hacia abajo, las dacrocititis son del tendón cantal hacia abajo.
distensiones hacia arriba nos hablan de procesos neoplásicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es la teoría Jones? Y ahorita vamos a ver por qué es importante. En la teoría Jones dice que hay una contractura de las porciones más profundas del orbicular. Hay una contractura del orbicular que va desde lateral hacia medial, ¿de acuerdo? De lateral hacia medial. Eso hace que se cierre la ámpula. Hay una compresión y un acortamiento de los canalículos que empuja la lágrima hacia el saco lagrimal. Entonces luego hay una vez que se cierra el ojo, se cierra el párpado, se contraen las partes profundas del músculo orbicular y entonces hace una presión negativa y ¡pum! El saco se distiende. Y el saco al distendirse jala la lágrima que venía de los canalículos, ¿de acuerdo? Se expande, se abre durante cada cierre palpebral, el saco lagrimal se abre y en el momento en el que abrimos los párpados, el tendón cantal y el orbicular comprimen el saco y entonces por compresión la lágrima se vacía la nariz, ¿de acuerdo? Y entonces hay un vaciamiento. Eso quiere decir, inicialmente, se me olvidó decirles, para que esto funcione, para que este mecanismo de bomba y de vacío funcionen adecuadamente, debe haber una coaptación entre ambos puntos lagrimales, ¿ok? Entonces eso es importante a nivel de anatomía, que necesitamos tener una adecuada anatomía, este es el resumen, para que la lágrima drene adecuadamente. Entonces, bueno, llega un paciente con datos de lagrimeo, de pífora, y entonces tenemos que revisar muy bien la anatomía. Antes de meternos a dónde está la patología de la vía lagrimal, necesitamos corroborar que la patología no está fuera de la vía lagrimal, ¿de acuerdo? Tenemos estos ejemplos de pacientes que vienen conmigo porque tienen lagrimeo y que les dijeron que tuvieron la vía lagrimal obstruida y en realidad pues lo que tienen son entropiones o ectropiones o triquiasis en este caso que tenía del párpado inferior o un párpado laxo, un floppy eyelid. Entonces es importante checar muy bien la anatomía palpebral porque es una de las causas más importantes de lagrimeo en pacientes que no tienen alteraciones de la vía lagrimal. Ahora, siempre que llegue un paciente con saco retenedor, con dacrocistitis, eso no es una vía alta, para nada. Eso es una obstrucción de vía baja y ahí ya no nos vamos a meter. Mañana la doctora Tere va a hablar del tema de las vías bajas, pero para mí es importante un paciente que ya tiene saco retenedor, ya ni siquiera lo exploren, no tienen que hacer una exploración de la vía lagrimal. Saco retenedor o dacrocistitis es una obstrucción alta, baja, perdón, hasta no demostrar lo contrario. Es importante para nosotros valorar la permeabilidad de la vía alta, ¿ok? ¿Cómo valoramos la permeabilidad? Tenemos dos opciones. En los niños tenemos la prueba de fluoresceína o en los adultos también lo podemos hacer y la prueba de irrigación. La prueba de irrigación, ayer Sofi lo dijo muy bien y creo que todavía se enfatizó más en la parte de las preguntas, pero debemos entrar con una cánula. No es una aguja, es una cánula, irrigar solución fisiológica. El paciente debe sentir que pasa en la garganta. Si no siente que pasa, algo está mal. Ahora, hay una forma de que salga la prueba, que nosotros le llamamos el signo de la fuente, porque literal sale como una fuente, en donde hay un reflujo del líquido, pero por el punto ipsilateral, por el punto de arriba, si lo haces por abajo, ¿de acuerdo? Hay dos formas de que esta prueba salga, o sea, de que exista un signo de la fuente. Hay una forma en donde tú irrigas solución, y puse esta imagen para que me entiendan, tú irrigas solución y la misma solución que irrigas sale por arriba. Y eso quiere decir que hay una obstrucción probablemente a nivel de la válvula de Rosen-Müller, porque lo que está ocurriendo es que a nivel del canalículo común se está juntando el agua y está siendo expulsada por el canalículo superior y el punto superior, ¿de acuerdo? Entonces, si tú haces una irrigación de la vía lagrimal y lo que obtienes es dificultad de irrigar, pero reflujo del material por la vía superior, eso es una obstrucción alta. Si lo que obtuviste de reflujo es pura solución que irrigaste. Ahora, en ocasiones tenemos obstrucciones relativamente bajas, como a la altura de la unión entre el saco y el conducto nasolagrimal, y entonces también podemos tener un signo de la fuente, pero lo que refluye viene con moco, ¿de acuerdo? O viene con tejido, con material purulento. Entonces, cuando tenemos un signo de la fuente con moco o con material purulento, entonces ya eso no es una obstrucción alta porque el único que tiene que es mucoproductor es el saco lagrimal, ¿de acuerdo? Los canalículos no producen moco, entonces no hay forma de que una obstrucción alta tenga una producción de moco. Entonces, ¿cuáles son las opciones diagnósticas? El diagnóstico, en realidad, de que tenemos una obstrucción alta es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las opciones que tenemos?
Tenemos a nivel de puntos lagrimales la agenesia, la estenosis y la epitelización, y a nivel de canalículos, muy similar, la estenosis, la cicatrización, la canaliculitis y las laceraciones traumáticas. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una. Vamos a empezar con los puntos lagrimales. La agenesia de punto lagrimal es un reto en cuanto a tratamiento, es un diagnóstico bastante sencillo. Existe mucha discusión en cuanto a cuál tratamiento dar. Lo más sencillo es cuando existen puntos ipsilaterales, o sea, cuando hay una agenesia del punto inferior y existe un punto superior o viceversa. Y entonces en esas ocasiones podemos corroborar el resto de la vía por múltiples maneras. Podemos utilizar una cola de cochino, que para los que no lo conocen es como una pincita que literal es como una colita de cochino, y entonces lo metes por la vía superior y va girando y va girando y va girando hasta que logras encontrar una salida en la vía inferior o al revés, ¿no? Otra opción es hacer una dacriocistografía, que es un estudio en donde inyectamos medio contraste y podemos valorar la integridad del resto de la vía lagrimal. Y si se corrobora que hay una integridad del canalículo y que en realidad el único problema es a nivel del punto, entonces podemos formar un nuevo punto con un dilatador, porque generalmente, como ven en esta imagen, las agenesias vienen, se ve la ámpula en donde se realiza, donde debe ir el punto. Entonces, podemos formar un nuevo punto y canalizarlo y dejar algo en ese lugar, dejar un stent o algún tubo de silicón para evitar el cierre, ¿de acuerdo? Ahora, si ambos puntos están obstruidos, entonces el reto de manejo ya es mucho más grande. La principal opción quirúrgica y lo que más se ha hablado es de la conjuntivodacriocistorrinostomía. Y ahorita les voy a explicar un poquito qué es la conjuntivodacrio para aquellos que no están tan familiarizados con el tema. Otra opción es una dacriocistorrinostomía con canaliculoplastía retrógrada. Es una técnica que se ha probado muy poco, que las pocas personas que lo han podido hacer han tenido extraordinarios resultados, pero es una técnica muy complicada en donde haces una DCR endonasal y de manera retrógrada intentas canalizar los canalículos. Entonces es una técnica que, así como suena de complicada, así es, y pocas personas lo han hecho, pero hay 3 o 4 estudios que han tenido extraordinarios resultados. Otra opción que se ha hablado mucho es el hacer falsas vías. ¿Por qué? Porque la conjuntivodacrio es una técnica que es una cirugía que la técnica es muy bonita, la cirugía es muy, muy bonita y relativamente sencilla, pero el control de los pacientes, el seguimiento de los pacientes es un poco latoso y un poco incómodo para los pacientes. Y para niños resulta ser todavía peor. Entonces, se han planteado múltiples opciones para evitar llegar a este punto y una falsa vía es una de esas opciones. Y lo que hacemos es literalmente con una agujita hacer un nuevo punto lagrimal, intentar hacer un nuevo canalículo, llegar al saco lagrimal, que generalmente la mayoría de los casos lo que ocurre es que hay una agenesia de punto y de canalículo o de punto solo. Entonces, una vez que llegamos al saco es un poco más sencillo encontrar el conducto nasolagrimal. Encontré muy pocos artículos en donde hablaran del tema, pero pues se menciona anecdóticamente. Nosotros en el hospital lo hemos hecho en múltiples ocasiones. Yo creo que le puedes dar a los niños el beneficio de hacer una falsa vía antes del beneficio de hacer una conjuntivodacrio. Muchas personas que están acá probablemente me linchen por haber dicho eso, pero bueno, son opciones que buscamos cuando son patologías complicadas, ¿de acuerdo? Una dacriocistorrinostomía, para los que no están tan familiarizados con el tema, es hacer una nueva vía lagrimal en donde comunicas el saco lagrimal con el meato medio, y una conjuntivodacriocistorrinostomía, que es la cirugía que se hace en este caso, es más o menos hacer lo mismo, en donde comunicas el saco con el meato medio, pero el saco lo comunicas con la carúncula, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haces es que obliteras toda la vía superior y también toda la vía inferior. Y en realidad haces una comunicación directa entre la carúncula y el meato medio. ¿De acuerdo? Ahora, la estenosis de punto lagrimal. Y esto para mí es la parte más, creo, importante de toda la plática. El que no haya tenido una estenosis de punto lagrimal en su consultorio es porque no la ha buscado o porque no la ha encontrado. Porque estos pacientes nos llegan todos los días al consultorio. Los pacientes con glaucoma
la mayoría hacen estenosis de punto lagrimal. Los pacientes con alergias hacen estenosis de punto lagrimal. Con conjuntivitis bacterianas o foliculares hacen estenosis de punto lagrimal. Con ojo seco hacen. Entonces, la realidad es que el que no ha visto una estenosis es porque no la ha buscado, ¿ok? ¿Cómo se define una estenosis de punto lagrimal? Como la inhabilidad de canalizarla con la cánula 26G, que es generalmente la que usamos para hacer la canalización de la vía, sin dilatar previamente, ¿ok? Así se define una estenosis de punto lagrimal. ¿Cuáles son los tratamientos? Miles. Ahí sí hay una gama enorme de tratamientos y de cosas para hacer. Existen desde los tapones de punto lagrimal perforados, en donde haces una dilatación y pones un taponcito. Existe la puntoplastía con dilatadores, que ayer también hablaron un poco del tema, que es dilatar y dilatar y dilatar hasta que crezca. Esta es quizás la práctica más realizada y la verdad es que los reportes dicen que a largo plazo estas siempre tienden a fallar. Y ahorita les voy a decir por qué tienden a fallar, ¿de acuerdo? Existen puntoplastías más definitivas, como el 3-snip la puntoplastía de 3-snip, que es esta que está aquí en esta imagen de acá, en donde se hace un corte horizontal a nivel del canalículo, un corte vertical a nivel de la ámpula de donde iría el punto lagrimal y una unión entre ambos cortes y se hace un triangulito, ¿de acuerdo? Los resultados son muy buenos, hay mejoría de arriba del 70% de los pacientes. El único problema es que, ¿se acuerdan cómo habíamos hablado? Y por eso les platiqué que parte de la dinámica de la absorción requería de que ambos puntos coapten de manera adecuada para que se forme un buen mecanismo de vacío a nivel del saco lagrimal. Se ha reportado que convertir este punto triangular en lugar de circular empeora un poco la dinámica de la absorción y entonces no mejoran al 100%. Entonces, se ha hablado también de hacer una puntoplastía, pero en rectángulo, pero bueno, les digo que hay un montón de técnicas. Existen los tubos, los que se llaman self-retaining stents o tubos que se mantienen solos, que son como el Masterca y el Mini Monoca, que son unos tubos que se pueden colocar en el consultorio y que se pueden utilizar para obstrucciones bajas o altas, y lo que hacen es que mantienen el punto abierto mientras hacemos la siguiente parte, que es la siguiente parte que les quiero hablar. Otra opción es la intubación bicanalicular. Una opción muy sencilla y que pueden hacer muchos oftalmólogos generales, porque la mayoría los tienen, es hacer un punch con el punch de glaucoma. Una vez que dilatas el punto lagrimal, metes la basecita, ¿se acuerdan? Seguro lo han visto todos, pero este punch de glaucoma, metes la basecita como en la unión del punto y infiltras un poquito de anestesia antes, evidentemente. Entras con el punch de glaucoma y vas haciendo mordiditas a nivel del punto, ¿de acuerdo? Ahora, esta es una recomendación mía. Es una patología muy subdiagnosticada, muy infradiagnosticada, y es una patología que tiene causa, ¿de acuerdo? Y esta diapositiva es la que quiero que se lleven. Los puntos lagrimales no se estenosan porque sí, ¿de acuerdo? Hay una patología subyacente. Hay una inflamación, hay una alergia, hay una conjuntivitis, hay un medicamento que está tomando, hay un ojo seco, hay algo. Y si no lo tratamos, va a recidivar, hagas lo que hagas, ¿de acuerdo? Hay que tratar la causa, evidentemente. Si no encuentran ninguna causa aparente, yo he visto mucho a estos pacientes con los médicos de córnea, porque yo creo que existe una conjuntivitis, que es una conjuntivitis muy infradiagnosticada, y entonces lo que hacemos en el hospital nosotros es que los tratamos con ciclosporina. La idea es que debe haber un proceso inflamatorio que cause inflamación a nivel del punto y que cause este edema y estenosis del punto lagrimal. Entonces lo que hacemos es que los tratamos con ciclosporina 2 veces al día por 6 meses. Si el punto lagrimal al momento del diagnóstico está realmente estenótico y no hay forma ni de dilatarlo, entonces puedes poner algún tubo de silicón o algún stent o algo para mantenerlo abierto, pero mientras tanto tienes que darle tratamiento a la superficie del paciente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, y lo hemos visto todos, y estoy seguro que más de uno ha tenido estos problemas, entras a cirugía o haces una puntoplastía o haces lo que quieras, quitas los tubos o acabas el procedimiento, pasan 6 meses y el paciente regresa igual. Y haces otro procedimiento y pasan 6 meses y el paciente regresa igual, porque necesitamos tratar la patología de base. Lo que yo hago es hacer si está muy estenótico el punto, hacer una dacrointubación cerrada, porque la verdad es que porque a mis manos, o sea, porque a mí me gusta la dacrointubación. Dejo los tubos, inicio la ciclosporina desde antes de la cirugía y les doy 6 meses de ciclosporina y acabando el ciclo de ciclosporina retiro los tubos, ¿de acuerdo?
Esa es una recomendación personal. También se habla mucho del tema de que en realidad esto no ocurre porque sí, y esa es como la perla más importante que quiero que se lleven, ¿de acuerdo? Estos pacientes nos llueven en los consultorios. Las gotas de glaucoma, por ejemplo, son unas gotas que causan este tipo de estenosis muy comúnmente. Llueven por todos lados y necesitamos encontrar la causa y no solamente tratar la patología, ¿de acuerdo? Ahora vamos a los canalículos. La estenosis o cicatrización de los canalículos es muy similar a la estenosis de punto lagrimal, pero existen unos medicamentos como el Taxotere o el 5-FU, que son medicamentos quimioterapéuticos. El Taxotere es un medicamento que se utiliza mucho como quimioterapia para el cáncer de mama, ¿vale? Y estos medicamentos típicamente hacen unas estenosis y unas cicatrizaciones de los canalículos que a veces son intratables, ¿de acuerdo? A veces se pega, se cicatriza por completo y no hay cirugía, no hay tubo que pase por ahí. Entonces, las recomendaciones, y hay un artículo muy padre de Connie Mansur y de Vita Smiley en donde hablan del manejo de estos pacientes. Y lo que dicen es que mientras más temprano los agarres es mucho mejor porque en etapas iniciales puedes valorar la intubación, dejar unos tubitos, y mientras dure el proceso de quimioterapia, ¿de acuerdo? Porque iniciar obviamente esteroide al mismo tiempo porque es un proceso inflamatorio y cicatrizal muy, muy severo. Y en casos más severos, en donde ya llegamos muy tarde y hay un proceso cicatrizal muy, muy agresivo, valorar la conjuntivodacrio, como ya habíamos hablado. Ahora, no solamente por quimioterapia se obstruyen los canalículos, las enfermedades cicatrizales también pueden obstruir los canalículos. Y una de las enfermedades cicatrizales que más vemos, que no es una enfermedad cicatrizal como tal, pero se comporta como tal, son las conjuntivitis foliculares. Y las infecciones por adenovirus, las conjuntivitis foliculares, que son muy agresivas, pueden llegar a causar estenosis de los canalículos. Entonces, no se asusten si pacientes tuvieron conjuntivitis recientemente y empiezan con datos de obstrucción de vía lagrimal. Generalmente, estos pacientes no hacen estenosis tan severas, son estenosis que se pueden repermeabilizar con una dacrointubación cerrada, ¿de acuerdo? Pero bueno, es importante hacerles una buena revisión a estos pacientes y corroborar la causa de la obstrucción y que no haya también una obstrucción baja. Ahora, estos pacientes, otra vez nada más recordándoles la dacriocistorrinostomía y la conjuntivodacrio. Ahora, canaliculitis. La canaliculitis es de las enfermedades más infradiagnosticadas que existen en oftalmología, yo creo. Pueden ser hasta el 15% de las obstrucciones de la vía lagrimal. Antes se pensaba que la actinomyces era como la única bacteria que causa este tipo de patologías, pero hemos visto un aumento muy alto de estafilococos y estreptococos en esta zona. Son pacientes que vienen con lagrimeo, con secreción, y a veces se siente un edema de la región y se confunden muy fácilmente con dacrocistitis. Nosotros vimos en el hospital más de una vez que los pacientes llegaban ya programados para dacrocistorrinostomías. Y cuando los revisabas ya para programar la cirugía, en realidad lo que tenía era que le comprimías aquí tantito y salían concreciones, ¿de acuerdo? A veces existe la salida de las concreciones. Y se palpan en esta zona las concreciones que se forman a nivel de los canalículos, ¿de acuerdo? Se habla un poco de un manejo conservador con antibióticos tópicos y sistémicos y control local. La realidad es que no es efectivo y no es suficiente. Las canaliculitis requieren de un tratamiento quirúrgico porque las concreciones son estructuras sólidas a las que no llega el antibiótico. Entonces hay múltiples opciones de tratamiento, múltiples opciones quirúrgicas. Existe la puntoplastía con curetaje, pero la más utilizada y la más importante y que más tienen que conocer es la canaliculotomía, en donde literal, como el nombre lo dice, entras con un bisturí, abres el canalículo, lo marsupializas completo y tienes que encontrar la salida de todo el material, de todas las concreciones de la vía lagrimal, del canalículo inferior y del canalículo superior. Hay canaliculotomías completas que van desde el punto hasta donde se pueda, hasta el canto interno, hasta la carúncula. Hay canaliculostomías que respetan el punto lagrimal y la realidad es que podemos hasta dejarlas abiertas. Cierran sin problemas, cierran solas, no hay ningún problema, no tienen que darle puntos. Y es hacer una infiltración, abrir aquí con un bisturí, enviar el material a medio de cultivo y dejar obviamente antibióticos tópicos y sistémicos después del procedimiento.
Ahora, esta es una diapositiva muy importante para mí porque recientemente tuve este caso. Es una canaliculitis secundaria y las canalitis secundarias no se hablan, no se mencionan y son muy importantes y para mí es muy importante que lo sepan. Las canalitis secundarias son secundarias a sondas retenidas o migradas. Estamos cada vez poniendo más stents como mini monocas y mastercas porque no necesitan de ningún entrenamiento, son súper fáciles de poner, son muy buenos, tienen muy buenos resultados y a veces ni siquiera requieren de quirófano. O sea, la verdad es que son una maravilla, lo acepto, pero empiezan a ser un problema, ¿ok? Teníamos esta niña que tenía múltiples datos de conjuntivitis y fue multitratada y ella no sabía que le habían dejado un tubo y no mejoraba y estuvo 1 año y medio en tratamiento y no mejoró para nada. Entonces, este tipo de patologías simulan una canaliculitis, es una infección del canalículo, pero como está el cuerpo extraño, se hace un biofilm alrededor del silicón y entonces hasta no retirar el silicón, estos pacientes no van a mejorar nunca, ¿de acuerdo? Entonces, el mensaje, bueno, ahorita les digo el mensaje, pero bueno, siempre, siempre, siempre retiren todo el material que vayan a colocar en estas vías lagrimales, porque a pesar de que el cuerpo no hace rechazo al silicón, puede infectarse y volverse un problema mucho mayor que el que está solucionando. Ya de último está el trauma canalicular, que es algo que siempre tenemos que sospechar en un trauma de región medial y siempre sospecharlo en mordeduras de perro. Yo le digo a mis residentes que por alguna razón los perros tienen una afinidad por la vía lagrimal que no entiendo, que nadie entiende, pero siempre se van al canto interno, siempre se van a la vía lagrimal. Siempre que haya un trauma en región medial o una mordedura de perro, aunque no lo puedan ver, aunque no vean el punto, siempre sospechen un trauma de la vía lagrimal. Y siempre hay que reparar la vía lagrimal dejando un material de silicón para evitar cicatrización. En estos casos los minimonocas son buenos, los TENS monocanaliculares, como los minimonocas y los mastercas. No tengo ningún interés comercial con nadie, pueden usar el que tengan, pero esos son los más comunes y los más accesibles de FI. Y los bicanaliculares. A mí me gustan los bicanaliculares porque la opción de tener la tracción a través de la nariz para colocar todas las estructuras en su posición al momento de hacer el cierre, a mí me facilita mucho el armar el rompecabezas del canto interno. Entonces, lo que tienen que hacer es pasar la sonda por el punto lagrimal lacerado, luego encontrar el canalículo, que esa es la parte difícil, pero siempre se puede. Y mientras más pronto fue el trauma, más visible y más accesible es el canalículo. Intubarlo, yo lo que hago es lo intubo como si fuera una dacrointubación normal. Y una vez que tenemos los tubos en la nariz, los jalamos y solito los párpados y el canto interno y la zona lesionada se posiciona en el lugar correcto. Y tengo este caso, por ejemplo, en donde es una herida muy, muy pequeña y a este paciente ya lo iban a dar de alta y en realidad sí tenía involucrada la vía lagrimal. Lo que pasa es que a veces dicen, bueno, es una herida muy pequeña, igual y no llegó al canalículo, no importa, explórenlo siempre. Siempre que haya una lesión medial hay que explorarlo. Y así es como quedan. Una vez que traccionas aquí esta zona, entonces las estructuras se afrontan y entonces ya puedes armar el rompecabezas sin mayor problema. Y este es el mensaje que les quiero dejar. Estos tubos que son una maravilla, que son divinos, que son súper fáciles de poner, en realidad se han vuelto un tratamiento o la causa de nuestros problemas, ¿no? Cada vez vemos más estos tubos que se los dejan y se quedan, o los tapones de punto lagrimal. Los tapones también, los tapones, se me olvidó decirlo, los estamos usando enormemente porque son una maravilla para ojo seco, pero a veces migran sin que nos demos cuenta y se quedan atrapados en el canalículo y entonces empiezan las canaliculitis, ¿de acuerdo? Entonces, un paciente a los que se le colocaron los tapones, que dicen que se le cayeron o no los encontramos y que empieza con datos de obstrucción de vía lagrimal, inflamación, siempre, siempre, siempre sospechen una canaliculitis, ¿de acuerdo? Y el resumen, los puntos y los canalículos no se obstruyen sin causa subyacente. Es súper importante que quiero que se lleven. Los puntos no se tapan porque sí. O sea, no existe ya está grande y se le dematizó y los puntos se taparon. No, hay alguna razón y hasta que no lo solucionemos no vamos a solucionar por completo. Podemos tapar el sol con un ojo, el sol con un dedo un ratito y hacer una puntoplastía temporalmente, pero eventualmente vamos a tener que tratar la causa subyacente.
Y mi mensaje también más importante es no dejar los tubos por tiempos prolongados, tratar de retirarlos. Yo los tubos de la dacointubación, por ejemplo, los retiro a las 4 semanas. Hay gente que los deja 2, 3 meses, 6 meses. En traumas los puedes dejar hasta 1 año, pero eventualmente hay que retirarlos. ¿De acuerdo? Y listo. Estuvo rápido, pero esa era la idea. Y vengan las preguntas. Bueno, sin duda, obviamente este es un tema muy, muy interesante, pues porque, bueno, de todas las especialidades, como ya lo mencionaste, Sharon, pues desde glaucoma también nos heredan estos pacientes, los de córnea, o sea, tenemos una diversidad de pacientes. Entonces, mira, vamos a empezar primero, pues con algo básico que yo creo que todos deben de saber, aunque ya lo mencionaste, pero como para, resumirlo un poco, ¿no? ¿Qué hacer, Humberto, cuando te llega un paciente que se queja? Primero, dime si es qué diferencia hay entre una epífora y un lagrimeo, ¿no? Y cuando un paciente te llega refiriendo bien una epífora y un lagrimeo, ¿qué haces tú en tu consultorio? ¿Cuál es el primer paso para abordar estos pacientes? Bueno, para los que nos están escuchando, la diferencia entre epífora y lagrimeo es que la epífora es una salida de lágrima por un proceso obstructivo y el lagrimeo es generalmente por un aumento en la producción de la lágrima. Ahora, cuando me llega a mí un paciente al consultorio quejándose de lagrimeo en general, ya sea por epífora o por el aumento en la producción, pues lo que decía Sharon es básico, o sea, tiene uno que hacer una exploración adecuada, ver cómo está la posición de los párpados, ver cómo están los puntos, ver y bueno, y hacer la exploración necesaria, ¿no? Para determinar si hay una obstrucción, a qué nivel está la misma. Todo esto se puede hacer en el consultorio, son maniobras muy sencillas y, y si nosotros, por ejemplo, hacemos un sondeo y vemos que la solución pasa adecuadamente, pues entonces podemos hacer una prueba de Schimmer para ver si no, lo que está sucediendo no es un aumento en la producción de la lágrima. Entonces, hay que hacer una serie así como de pruebas, de exámenes clínicos para nosotros determinar qué es lo que está pasando con ese paciente, si hay un proceso obstructivo o si hay una hiperproducción de lágrima o si hay una malposición palpebral, ¿no? Entonces, ese es como el principio básico. ¿Sí? Ok, Tere, ¿qué importancia tiene en realidad que sepas tú? Ya, bueno, ya Humberto nos dijo acerca de algo de la exploración. ¿Qué importancia tiene saber si es una obstrucción baja o es una obstrucción alta en tu exploración? Pues es que el manejo va a ser diferente, ¿no? En obstrucciones altas ya lo habían mencionado que es hasta el canalículo. Entonces, en general, esa parte, como habíamos ya visto antes, no genera moco. Y del saco lagrimal para abajo se genera moco. Entonces, la patología va a ser un poco diferente y por lo tanto el abordaje. Vamos a ver en la patología baja, pues las dacrocenosis congénitas, las dacrocistitis. Y bueno, en la alta, el mayor problema que tenemos son obstrucciones o secciones, ¿no? Las infecciosas son un poquito más raras y casi siempre son micóticas, pero es justamente que la patología va a ser diferente y el abordaje va a ser diferente, o no sé si con esto contesto tu pregunta, Rosa Isela. Sí, sí, claro, claro que sí la contestas. Sharon, ¿tienes algo más que agregar a lo que acaban de decir los compañeros? No, además estoy viendo que hay muchas preguntas aquí interesantes. Hay una pregunta que me parece muy interesante, que es que en pacientes con edad avanzada, que tienen disminución de la producción lagrimal y puntos posiblemente epitelizados, no siempre es necesario dilatarlos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Tengo muchos pacientes con ojo seco que tienen obstrucciones de la vía lagrimal alta y por supuesto que no. A veces, de hecho, pacientes que tienen ojo seco ponemos tapones de punto lagrimal induciendo una obstrucción alta, ¿no? Entonces, definitivamente no es
A diferencia de las obstrucciones bajas, en donde sí existe un riesgo de hacer una dacrocistitis y hacer una infección, y ahí en esos casos sí no lo puedes dejar obstruido, las obstrucciones altas pues pueden a veces ser buenas. Cuando tenemos ojo seco y queremos tener la lágrima más tiempo en el ojo porque es una paciente que está produciendo poca lágrima, pues no, por supuesto que ahí no lo vamos a dilatar, y es una muy buena pregunta y es un muy buen, una buena suerte del paciente tener ojo seco y obstrucción alta de la vía lagrimal. Ok, ahorita vamos para allá, pero espérenme tantito porque algo estarán... que quería comentar, Rosicela, con respecto a esto, es que bien frecuentemente nos llegan pacientes a oculoplástica que no tienen epíforas, que tienen lagrimeo, y tú lo primero que ves es una queratitis punteada. Entonces, como está rebosando, o sea, saliéndose la lágrima, pero por aumento en la producción, no por disminución en la excreción, la gente cree que está tapada la vía lagrimal. Entonces, hay que ser como que muy enfáticos en que primero descarten que sea un lagrimeo para después ver si realmente es una epífora. Porque entonces, les decimos al paciente, bueno, usted va a usar lagrimita, su vía lagrimal es lágrima artificial, su vía lagrimal está bien, y después vemos cómo sigue. Y en general, pues se les quita, por supuesto, la obstrucción, ¿no? Que nunca tuvieron. Bueno, algo que no hemos mencionado, que es súper importante, pues son los antecedentes, ¿no? Sobre todo porque de ahí, de un buen antecedente, de un buen interrogatorio, pues ustedes van a sacar mucha información. Con respecto a lo que decías, Tere, desde cuando le empezó, cuántas veces usted se seca la lágrima al día, le escurre por la mejilla, a veces te refiere, a veces si un lagrimeo se debe cuando usted sale al sol, si le dé el aire con los aires acondicionados, con los ventiladores. Entonces, obviamente, eso te va guiando, ¿no? Para dónde vas a irte, sobre todo digo, también en tu exploración, aunque una muy buena exploración, pues incluye también la exploración de la superficie ocular. Ahora, algo muy, muy importante, ustedes estarán de acuerdo que no es lo mismo cuando nos llega un niño a cuando nos llega un adulto, obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué prueba fácil ustedes emplearían que no es invasiva, sobre todo cuando les llega un niño y les dice la mamá que pues tiene lagrimeo, ¿no? Y el niño ya tiene alrededor de un año. Bueno, un niño imposible que no se deja revisar, no se deja explorar. No, pues justo puse una imagen de ese tipo de pacientes, que es una imagen del doctor Martín, en donde ponemos fluoresceína, y la verdad es que ponerle fluoresceína a un niño es súper fácil, una prueba de aclaramiento de fluoresceína, y es una imagen, no sé si la vieron, pero en un ojo está toda la fluoresceína estancada y en el otro ojo está escurriendo por la nariz la fluoresceína. Entonces es una prueba muy fácil de hacer, el niño llora y le sale el moco con fluoresceína, esa es una muy buena señal. Y si después decir, además tienen que recordar que los indirectos que utilizamos tienen luz azul, entonces podemos, ni siquiera hay que sentar al bebé en la lámpara de hendidura, o sea, lo puedes revisar hasta con el indirecto, le puedes poner la fluoresceína, tus papás te agarren tantito la cabeza y a los 5 minutos revisar, y si no hay aclaramiento de fluoresceína, facilísimo el diagnóstico. Ok, estamos hablando del mismo niño que ya se dieron cuenta, pues que efectivamente, pues tiene, pues la prueba salió positiva, ¿no? Ustedes comprimen a nivel del saco, pues hay un saco retenedor. Eso nos está hablando de una obstrucción alta, ¿no? Digo, perdonen, de baja, que generalmente en los niños se debe precisamente a la válvula de Hasner. ¿Qué recomiendan ustedes en ese momento para los papás de tratamiento? ¿Se van directamente a un procedimiento quirúrgico o bien ustedes dan un tratamiento previo? Y Rosicela, perdón. Yo no sé. Dale, Tere. Ese tema es de mañana, no sé si quieran. Ok, no, entonces sí, entonces vamos a cambiarle, perdón. Bueno, a ver, entonces vamos a cambiarle la plática aquí el asunto. Porque yo te puedo interrumpir un segundito. A ver. Algo que dijiste antes que me pareció muy interesante es el tema de los antecedentes y de la anatomía. Hay un artículo que se los recomiendo mucho a todos, que es una mnemotecnia que se llama Blick, que es una mnemotecnia que nos habla de las causas de epífora, de las causas de epífora o lagrimeo, que no son obstrucciones de la vía lagrimal. Y que es un tema súper importante que ahorita estaban hablando Tere y Humberto, que me parece muy importante para los oftalmólogos generales, saber que existen causas de lagrimeo que no vienen aunadas a la vía lagrimal. Y tampoco... bueno, ahorita vamos para allá. No se preocupe, nada más déjame, contéstame una pregunta aquí, Humberto, del chat. O bien tú, Sharon, ¿cuánto tiempo dejas tú un stent en caso de una agenesia de punto lagrimal?
Dale, Chao. Humberto, si quieres. Bueno, mira, yo uso muy poco los stents honradamente, ¿eh? O sea, porque el stent se usa cuando hay una estenosis del punto o del canalículo, pero a mí me gusta siempre hacer más bien una buena puntoplastía. Y lo que decía Sharon en su plática, me robó la idea porque la pinza esta de glaucoma, el punch de Kelly, ese yo lo uso muchísimo. De hecho, miren, aquí se los voy a enseñar, aquí lo tengo. Creo que en una de las preguntas del chat venía de cuántos milímetros ¿De es qué la grosor punta. es Es de un exactamente? milímetro, este es de 1 milímetro, Perfecto. pero debe de haber de 2 o de 3 milímetros, no, eso sí no lo sé, pero debe haber incluso un poco más gruesecitas. Pero el point de Kelly para puntoplastías es un instrumento excelente y además te queda súper redondita la puntoplastía, no te sangra prácticamente, es fabuloso. Entonces yo los stents realmente no los uso, la verdad es que no los uso. Ahora, si me preguntas por los tubos, por una obstrucción alta de la vía lagrimal, yo los dejo hasta 6 meses. Y en trauma los dejo mucho menos tiempo, de 6 a 8 semanas. Ok. ¿Sí? Oye, Tere, en un paciente que llega con una estenosis de punto lagrimal, o bien a veces hasta ya el punto lagrimal epitelizado, es un paciente que llega con una blefaritis crónica, ¿no? Entonces, tú llega el paciente y te dice, tengo mucho lagrimeo. En ese momento, ¿le dilatas el punto o bien tratas tú, o sea, la blefaritis, haces algún tipo de estudio, le das tratamiento y posteriormente, ya que baje la inflamación, lo citas y ahora sí dilatas el punto? Sí le dilato el punto, pero al mismo tiempo le doy tratamiento para todo lo que le esté obstruyendo. Y bien frecuentemente tenemos alergias. Cualquier conjuntivitis crónica puede hacer que se te estenose el punto o que se te epitelice. Cualquier conjuntivitis crónica, de la que me digas. Entonces le digo al paciente, bueno, la causa es esta, le voy a dilatar y ¿qué creen? Va a estar bien, si acaso 2 semanas. Y si no se logra controlar el cuadro, entonces se va a volver a cerrar y hay dos opciones, o que cada 2 semanas le dilate el punto lagrimal o que le ponga ya un tapón de punto lagrimal si solo el problema es en el punto lagrimal. Y estos tapones, ¿cuánto los dejo? Esa es otra de las situaciones. Mientras no se controle el problema de la conjuntivitis crónica, pues no se puede quitar el tapón porque otra vez se va a tapar. Y hablando de cerrar puntos o abrir puntos, no sé si les ha tocado pacientes que quieren cerrar un punto y se abre y se abre y se abre. O a pacientes que quieren abrir un punto y se cierra y se cierra y se cierra, mientras no pongan alguna otra cuestión, ¿no? Muchos, antes quitaba yo los tapones de punto lagrimal, los quitaba, no sé, a los 6 meses y se volvían a epitelizar. ¿Y qué creen? Ahora, si se los quito, a muchos, si no le están dando ninguna lata, se los dejo en un goterito y que lo guarden. Digo, ¿sabe qué? Guárdelo. Si se vuelve a tapar, se lo vuelvo a poner. Pero si puedo dejárselos, mejor se los dejo. Pero bueno, mi opinión es que esos puntos generalmente se contaminan ya después de algún tiempo y ya son algún foco de infección para nosotros. Esto de que le dices que lo guarde y se lo vuelva a poner, pues yo prefiero ponerle uno nuevo. No sé qué opinen en la mesa. La verdad es que si lo lavas y lo metes en CRI o lo pones a esterilizar en un autoclave, no pasa nada. ¿No se deshace el punto? Yo no tengo experiencia realmente no. en esto de esterilizar. Yo prefiero comprar uno y así tengo la mayor seguridad de que esto va a salir mejor. Bueno, pues sí, déjenme... La única situación es que, bueno, en privados es muy fácil, pero en el hospital general, bueno, que pues... de veras vemos pacientes con muy escasos recursos, esa es una opción que les puedo dar y que, pues bueno, el que quiera, pues la toma y si no, pues el nuevo, ¿verdad? Claro. Y lo ideal, pues siempre es un nuevo. Ok. Ahora, ¿cuánto tiempo Humberto o Sharon se deja en una DIC el Silastic? Y en trauma, ¿cuánto tiempo se deja? ¿Cuánto tiempo lo dejan ustedes? ¿Quieres, Humberto? Claro. Yo dejo los tubos. Yo dejo los tubos aproximadamente 4 semanas. Creo que es un balance difícil entre que los tubos se vuelvan un tema
irritativo que cause granulomas versus que sigan siendo una buena opción de ferulización. Entonces, yo los tubos de la intubación los quito a las 4 semanas y en trauma los dejo un poquito más. Los dejo 3, 4 meses, pero y en dacrocistorrinostomías todavía los quito antes porque siento que la fricción de los tubos en la osteotomía empieza a causar mayores problemas. Ok. Algo muy importante que también hablábamos de esto de en trauma, por ejemplo, una de las preguntas del chat también era qué se podía hacer también con una sonda de cola de cochino, ¿no? Para así no dejar, pues no hacer una DIC o esto, ¿no? Yo mi punto de vista muy particular es que en un trauma, pues sí necesitamos la tracción. Entonces, a mí en lo personal siempre me gusta hacer una DIC y el tubo de Silastic, dejarlo por fuera de la nariz pegado por lo menos unos días en lo que empieza el proceso de cicatrización y nos ayuda con la tracción, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinas tú, Sharon? A mí yo 100% hago una dacrointubación en trauma porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Hacer tracción endereza y posiciona todas las estructuras en su lugar. Ya ni siquiera tienes que pensar en dónde va qué. Yo prefiero eso que hacer hay unos tubitos que se ponen con la cola de cochino que son circulares o que son monocanaliculares. A mí los monocanaliculares no me gustan justo porque no puedo hacer esa tracción tan efectiva y tan bonita que causan los bicanaliculares, que son los de la dacrointubación normal. Pero yo no los suturo porque siento que, no sé, no crecí así, o sea, con esa escuela, pero los dejo en la nariz y ya creo que una vez que suturas, se coloca bien. Pero es una muy buena opción, Rosa Isela, me gusta la idea. No los suturo, los dejo pegados, me refiero con una Steri-Strip. A la cachete, sí. Unos días, exactamente. O sea, me gusta la idea porque haces tracción y entonces favoreces a una mejor cicatrización. Claro, mencionaste tú algo de cuando pones los puntos en... ¿Puedo contestar la misma pregunta? Claro, La verdad es que yo siempre hago una sutura término-terminal del canalículo. Y si está muy separado o medianamente separado, solo cuando está apenita seccionado, pero apenitita seccionado el canalículo, no hago un punto de tendón. Entonces, siempre hago término terminal con Vicryl 7 ceros y el tendón cantal lo uno al periósteo de la cresta lagrimal anterior con, ¿cómo se llama? Prolene 6 ceros o 5 ceros. Entonces, el tubo no tiene que traccionar absolutamente nada y de hecho yo estoy en contra de la tracción. ¿Por qué? Porque son la causa de los desgarros de punto. Y también no lo dejo afuera porque es muy molesto para el paciente. De hecho, el nudito lo dejo en donde no le esté causando molestias o que no ande asomándose como moco el nudito del tubo de Silastic. Ahora, amo los autoestables, justamente porque no jala nada, porque no tienes que manipular nariz. Los amo, ya sea el Master K, que es, o el Mini Monoca, que son monocanalicular, o el Nunchaku, que es bicanalicular. Pero no le dejo al tubo nada, absolutamente nada de tracción, para no generar desgarros de canalículos, sinequias o simblefaron de los puntos. ¿Y cuánto tiempo los dejas, Tere? Y el resultado es excelente. ¿Mande? ¿Cuánto tiempo los dejas? Los dejo cuando es traumático, 3 meses. Y es bien controversial en cuánto tiempo los dejas en algún otro procedimiento donde hay patología inflamatoria. Hace poco una doctora pues, nos dijo que 5 semanas, pero hay escritos desde las 2 semanas hasta los 8 meses. Entonces, yo creo que es un poco... La realidad es que sí, todos hemos tenido algún paciente que se quita los tubos antes de tiempo. Sí, claro, y a veces no pasa nada. No pasa nada. Y les va bien. Exacto. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Mencionaste el uso de ciclosporina. Sí. ¿Cuál es la ciclosporina que utilizas? ¿La preparas tú o bien ya la comercial que todos conocemos? Yo uso el Restasis porque la verdad es que aquí tenemos Restasis y Modusic y el Modusic creo que causa mucha inflamación y los pacientes lo toleran menos.
Uso el Restasis, que tiene que ir refrigerado, son ámpulas individuales, son ampolletas individuales, y lo uso cada 12 horas, en la mañana y en la noche, por 6 meses. Y mientras tanto, lo que hago yo es, si para cuando llegan a consulta el punto lagrimal está demasiado estenótico, hago una dacrointubación, dejo los tubos e inicio la ciclosporina. Y si no está tan estenótico, o sea, si todavía alcanza como para hacer una pequeña dilatación en consultorio e iniciar la ciclosporina, lo dejo así. Y la verdad es que a mí los resultados que he tenido han sido extraordinarios. Tengo pacientes que han tenido múltiples reintervenciones y que solo con la ciclosporina han mejorado. Y pacientes que no tienen conjuntivitis así francas. Yo les digo conjuntivitis ambientales, así les llamo yo. Son como las conjuntivitis tóxicas por vivir en México, no sé, por la contaminación, por el clima, por la alergia, por las gotas, por el conservador de los lubricantes, por el conservador del tratamiento de glaucoma, y son en realidad conjuntivitis tóxicas. Entonces, lo que hago con la ciclosporina es modular la respuesta inflamatoria, disminuir la respuesta inflamatoria y entonces mejorar un poco el edema a nivel del ámpula del punto lagrimal. Ok, en un paciente con glaucoma, ¿cómo ustedes indican la aplicación de gotas con la oclusión respectiva de los puntos, ¿no? ¿Y qué efectividad han visto en este procedimiento, ¿no? En esta indicación que se le da al paciente. Humberto. Sí, bueno, me ha tocado varios pacientes que usan medicamento contra el glaucoma y nos llegan con lagrimeo. Pero bueno, ahí sí no puedes suspender el medicamento contra el glaucoma. He tenido a veces que hasta intubar a estos pacientes y dejarle los tubos ahí a veces hasta por tiempo indefinido, ¿eh? Tengo una paciente, la recuerdo ahorita, que tiene glaucoma y ya tiene 3 años con sus tubos y no se los he quitado porque se los quité a los 6 meses la primera vez y volvió a tener estenosis de puntos. Entonces ella misma me dijo, doctor, vuelvan a poner los tubitos, y tiene 3 años con el tubo, ¿eh? Entonces, realmente los tubos generalmente no son inocuos y pues no les causan gran problema. Pero sí, es muy frecuente que pacientes con tratamiento antiglaucomatoso lleguen con lagrimeo. ¿Sí? Ahí te voy a complementar tantito, Humberto. Las recomendaciones dicen que cuando vayamos a dejar por tiempos prolongados unos tubos, intentemos que sean tubos bicanaliculares, porque los tubos monocanaliculares tienden a migrar y a veces se lacera un poco el punto lagrimal y migran y se quedan atorados y se estancan, y esos son los que tienden a causar canaliculitis secundarias o infecciones, a diferencia de los tubos bicanaliculares que están bien sostenidos por esa zona. Entonces, cuando se dejan más tiempo, el nunchaku, por ejemplo, que es un tubo bicanalicular que también es self-retaining, es una muy buena opción, o el set de Crawford, que es el típico que hemos usado. Nos preguntan en el chat la marca de los tubos y el dilatador de punto lagrimal de silicón, que yo creo que se refieren a los puntos lagrimales, ¿no? Sí, yo le contesté por privado, pero el set que más utilizamos son el set bicanalicular, si es el que te refieres, es el set de Crawford, que es de FCI, y también el nunchaku es de FCI, sí, y también el mini Monoca, y también el Masterca, y todos son claro, es de FCI. Y bueno, lo consiguen Ophthalmic International Gold, ¿no? Oigan, ¿cuál es el medio de contraste, Tere, que utilizas para explorar la vía lagrimal? Es otra pregunta del chat. ¿Medio de contraste? No, sí. Pues nunca uso medio de contraste. La realidad solo tinciones, como la fluoresceína únicamente. Y solo para prueba diagnóstica. Ok. Algo muy importante. ¿Qué pasó? A ver, Humberto. No, hacer un comentario y hasta pregunta. Hemos hablado mucho ahorita de la estenosis y de todo este asunto, pero no hemos hablado de la epitelización de los puntos. Ustedes, como oculoplásticos, les han tocado pacientes que llegan con los puntos totalmente epitelizados, o sea, no se ven, realmente no se ven. Tú ves ese párpado y dices, este paciente no tiene puntos lagrimales. Entonces, yo quisiera saber, y perdón que les haga la pregunta, ¿ustedes cómo manejan esos pacientes en donde no se ve el punto lagrimal, ni el superior ni el inferior? ¿Los abren con un bisturí? ¿Qué hacen? O sea,
Yo tengo una técnica, pues, pero yo quiero saber qué hacen en otros lados, porque la verdad es que son pacientes a veces hasta complicados, ¿no? Mira, yo lo que hago en este tipo de pacientes es, bueno, obviamente lo siento en la lámpara de hendidura, si lo puedo hacer con una agujita, lo hago con una de insulina. Sí. Y si no, pues procedo a la aguja verde, ¿no? Con esa aguja, formo como el puntito donde debe de ir por la anatomía y ya posteriormente, pues por ahí meto mi dilatador y ya me da acceso a la vía, ¿no? Eso es Ok. lo que hago yo. ¿Tú, Sharon? También con aguja. Es entrar y a esos pacientes siempre les dejo un tubo. O sea, no los dilato y los mando a su casa. O sea, generalmente, si ya están completamente epitelizados, los dilato con una agujita amarilla y en naranja y dejo un tubito para mantenerlo permeabilizado. Y es súper difícil estos casos. Primero, si es solo de un lado, del lado derecho, ya sea los dos puntos, comparo busco dónde tiene el punto del otro lado. Entonces, exactamente ahí lo vengo a buscar del lado con la patología. Y también con el bisel de una aguja de insulina, voy buscando en el sitio que está más claro, incluso traccionando un poquito, como nos decían ayer, justamente eso hago, donde se vea un poquito más claro al traccionar cuando se quitan la vascularización, donde se ve un poco más claro y justo es donde terminan las pestañas, es donde debes buscar el punto lagrimal. Entonces lo busco, lo dilato, pero en esos casos ya están en quirófano, porque ya le voy a poner alguno de los tubos que le tenga que poner, de las que quiera ponerle. Pero cuando no tengo comparación es donde termina la pestaña y donde al traccionar y se vea más blanquito, ahí seguramente ahí debe estar. Eso en los adquiridos, pero en los congénitos puede haber ausencia de punto lagrimal, entonces está en chino. Claro. Sí, sobre todo que, bueno, pues podemos tener aquí el punto completamente epitelizado y ya que lo desepiteliza, bueno, ya que entraste, encontrarnos precisamente que a nivel de canalículo superior o inferior, pues hay otra obstrucción y ya es alta, ¿no? Entonces ya ahí pues no le dejas tubo, sino ya pues esto es quirúrgico 100%, ¿no? Ahora, sí, Humberto, más o menos, o tú dinos qué Sí, no, haces. no, sí. Sí, no, sí. Digo, yo incluso alguna vez recuerdo que tuve que, más o menos a nivel de la ámpula, donde supondría yo que está el punto lagrimal, con una pinza de punto 12, tuve que hacer ahora sí que laminectomía con el bisturí para descubrir el punto lagrimal, pero sí, porque realmente no sé, no, hay veces que no se ve, supones tú dónde debe estar, pero no se ve, ¿no? Entonces, sí tuve que cortar parte pues, del párpado para ¿Saben localizar. cuándo es más difícil? No cuando se epiteliza solo, sino cuando ya le hicieron varios procedimientos antes a otros compañeros. También. Entonces ya se hace cicatriz y ya no ves bien, porque cuando se epitelizan solos, casi siempre lo vas a encontrar. Pero cuando ya lo manipularon mucho, está muy difícil. Y bueno, pues a picarle con el bisel yo con una aguja de insulina solo para encontrarlo. Ya después es dilatarlo y ponerle el stent que le quiera poner. Ok. Okay, En una canaliculitis, ¿no? Cuando metemos a un paciente a hacer una canaliculectomía, ¿alguien de ustedes cierra el canalículo? No. ¿O lo dejan abierto? Yo lo dejo Yo abierto. lo dejo abierto. Yo también. Perfecto, coincidimos todo. Sí. Ahora, ¿alguien lo lava con antibiótico? ¿Y Yo. cómo lo lavan? A ver, Sharon. Con gentamicina lo diluyes y lo irrigas. ¿Pero nada más irrigas el canalículo o irrigas toda la vía? Toda la vía. O sea, irrigas esa zona y te vas con la cánula al resto del canalículo y irrigas todo el resto de la vía, hasta abajo. Okay. Perfecto. Completa. ¿Dejan Silastic o algo en la vía lagrimal o así lo dejan? Así lo dejo. Yo lo dejo así y la verdad es que sí quedan permeables, o sea, no sé por qué esos no se tapan. Cicatriza bonito y todo. Perfecto. ¿Tú, Humberto, le dejas Silastic? No, porque yo creo que las válvulas ahí tienen una función y los dacriolitos que
que encontramos Se cuando quedan en abrimos el canalículo. canalículo, se quedan atorados hasta la primera válvula, que es la de Rosenmüller, ¿no? Entonces, al abrir tú el canalículo, limpias todos esos dacriolitos y lo dejas abierto. Y generalmente, como dice Tere, te funciona. Hay una Ok. pregunta, Rosa Isela, que me Ajá. parece muy interesante, que es ¿por qué las personas mayores son los que más? Dice, ¿por qué es común en personas de la tercera edad el lagrimeo sin ser obstrucción? Me parece súper interesante porque es un tema del que no vamos a hablar ahorita en el curso, pero es un tema muy interesante de lagrimeo sin obstrucción. No sé si quieres decir algo antes o platico rápido de ese tema. Ya que lo abordaste, platico un poco de ese tema y ahorita me regreso a las preguntas, a las otras del chat. Ahora le va. Es un tema muy interesante y es, las personas mayores tienen múltiples alteraciones en la anatomía de los párpados, que son alteraciones que no buscamos. Les hablaba un poco del BLIC, de la mnemotecnia, es una plática que di hace no mucho en uno de los congresos, en donde hay ciertas malposiciones, por llamarlas así, que no buscamos, que no son entropión, ectropión, triquiasis o esas típicas, que son, por ejemplo, alteraciones en la dinámica del parpadeo, en donde, por ejemplo, hay parálisis facial, entonces el parpadeo se vuelve más irregular, hay malposiciones en donde los párpados están bien posicionados, pero por la laxitud que tienen las personas mayores, tienen algo que se llama kissing punta, que son puntos en beso, que son puntos que están constantemente en contacto. Cuando tienen los ojos abiertos, están en contacto. Entonces, pues no hay forma de que la lágrima llegue al punto lagrimal si los párpados... ¿Me explico? O sea, está el párpado Sí. tan laxo, que en la porción O la interna... ámpula del punto. Exacto, la porción Inclusive interna son puntos cuelga. hipertrofiados, ¿no? Se ven grandes, se ven exactamente y Y se eso llaman evita. kissing punta, literal, que esa es una de las malformaciones. Otra que se llama imbrincation o imbrincación, en donde tienen párpados un poco laxos, especialmente los párpados superiores, entonces al momento del cierre se imbrinca un párpado sobre el otro. Entonces, además de que hay un roce de las pestañas que causa una irritación a nivel del tarso, pues ambos puntos no coaptan, sino que uno se imbrinca sobre el otro. Entonces, eso también altera la dinámica. Entonces, por eso es importante que entiendan bien la dinámica del parpadeo, porque hay veces que las malposiciones no son tan evidentes, pero en personas mayores hay conjuntivo chalasis, que la conjuntivo chalasis se imbrinca también sobre el punto lagrimal, hay los puntos que se besan, hay la imbrincación, hay parálisis faciales que alteran todo el tono del orbicular y como les expliqué antes, el orbicular es súper importante para que la bomba lagrimal funcione. Entonces, si tienen alteraciones del orbicular en parálisis nerviosas, pues obviamente la dinámica del párpado se va a ver alterada. Entonces, hay que buscar muchísimas cosas en los pacientes que no son solo obstrucciones lagrimales ni malposiciones evidentes, ni ojos secos evidentes. ¿Vale? Totalmente de acuerdo. Hay otra situación, la carúncula hipertrófica. La carúncula hipertrófica puede hacer dos cosas, o tapar o evertir un poco el punto y no le encontramos por dónde que tiene. Entonces hay que ver el tamaño de la carúncula y hay veces que una carunculectomía es suficiente. Ahora, como dice Sharon, la parálisis facial. Nosotros vemos pacientes que se han recuperado muy bien del problema de la cara, pero están con su problema de pífora porque ya no hay efecto de bomba, porque se rehabilita todo, pero no sé cómo debemos rehabilitar las porciones más internas del orbicular, porque esas no se rehabilitan. Entonces el paciente va a tener por siempre y principalmente ante estímulos externos que causen lagrimeo, van a tener ese... pues es que es una combinación de no obstrucción, pero sí tiene lagrimeo, pues, o epífora, no sé cómo llamarle en ese caso. Ok, aquí hay una pregunta muy curiosa en el chat, que sí, se me hace muy curiosa. ¿Alguna vez ustedes le han pedido a los pacientes, obviamente con epitelización de puntos, que hagan presión con la respiración al taparse la nariz? ¿No se observará mejor la zona epitelizada? No, porque las válvulas son válvulas de un solo sentido y hay múltiples válvulas en la vía lagrimal. Y justamente la función de ellas es evitar que el aire suba de regreso. Entonces, si tú haces eso solamente en pacientes que están multioperados, que están todas las válvulas rotas y lesionadas, son los únicos pacientes en los que eso va a funcionar. Pero si son pacientes que nunca se han operado, las válvulas funcionan bien, muy bien. Si no, no, imagínate.
En ese sentido, cada quien puede o no tener válvulas, aunque nunca haya estado enfermo. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo soy buzo y muchas veces cuando compensamos hay gente que siente cómo le sale el aire por acá y porque Sí, eso tienes que sí. hacer maniobra de valsalva y nunca han estado enfermos. Entonces, esas valvulitas que realmente son unas valvas que funcionan como válvulas, pueden ser pequeñitas, pueden ser grandes, y yo no sé si pueda ayudar en ese sentido. Y hay mucha gente de aquí, de ahorita seguramente si lo hacen, hay gente que va a sentir cómo le sale el airecito si hace el valsalva El Valsalva. Son los tapando la menos, pero nariz. sí, de acuerdo. Ahora, aquí hay otra pregunta en el chat. ¿En la dácleo del adulto realizan sondaje? No, nunca, jamás. Como un Ahora, sondaje. a ver, ahí les va. Yo creo que se refiere a esto porque es un poco inespecífica su pregunta. Pero a ver, les voy a poner un caso. Una paciente que llega, un adulto ya, que les dice, pues mire, lagrimeo, le exploran y ustedes se dan cuenta que tiene una obstrucción baja. Y pues tocan aquí el saco, pues un poquito, puede ser algo de moco, pero nunca ha tenido un cuadro de dracocistitis aguda. Ustedes de primera instancia se van a una dacrocistorrinostomía o bien le hacen un sondeo, digo, no un sondeo, una dacrointubación cerrada. Oh, yo me espero a contestar mañana. Oh, ay, sí, ¿verdad? Que me estoy metiendo en pláticas de mañana, pero bueno, sí, Bueno, mañana la solamente, contestan, perdón. Bueno, nada más consideren contestar esa pregunta mañana. Lo prometo. Porque me imagino que, pues, esto le realizan sondaje, me imagino que a esto se refiere Alexander Ledea Ávila, ¿no? Bueno, algo más que quieran agregar, porque ya vamos aquí con el tiempo un poquito, a ver, espera, me llega otra preguntita. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen lagrimeo constante y no mejora sin obstrucción de la vía lagrimal? Yo, la verdad, se los mando a Tere del Ángel o a Humberto o a Sharon, ¿eh? Porque son pacientes que, bueno, pues les haces, o sea, ya les hiciste, si tienen ectropión, ya les corregiste el ectropión, si tienen conjuntivo chalasis, ya se lo corregiste, ya le arreglaste la superficie ocular, ya le hiciste de todo, de todo, de todo, ya no tiene absolutamente ni una causa aparente y siguen con el lagrimeo. ¿Qué hacen en estos casos? bueno, perdón que me meta. Una opción No que te estás metiendo. recientemente hemos usado todos es pues la toxina botulínica en la glándula lagrimal. Es algo que funciona. Yo pongo 7.5 unidades en la porción palpebral de la glándula y generalmente eso les disminuye mucho el lagrimeo. Entonces es una opción ya que revisaste todo y que no hay ninguna otra causa de que haya lagrimeo, pues la toxina botulínica es una buena opción. Yo honestamente les inicio ciclosporina. O sea, si he descartado todas las demás patologías y no hay absolutamente nada más, les inicio ciclosporina. ¿Y qué hace la ciclosporina en estos La casos? ciclosporina modula mucho la respuesta inflamatoria y disminuye la producción de lágrima, abre los puntos lagrimales, abre los canalículos. A mí o sea, ya cuando bueno, como la vitacilina, hija, o sea, utilizas la ciclosporina para todo. Es un antiinflamatorio O sea, muy potente, eso es inmunomodulador. A ver, estamos hablando de casos en los que ya has agotado todos los recursos. y ¿no? ya no tienes, no, pero no tienes ningún problema, o sea, no tienes ningún problema aparente, ¿no? Exacto. Ahora, yo quiero decirles que hay veces que tenemos pacientes que van a tener el problema toda la vida. Hay pacientes en que ya no les puedes hacer una cirugía más porque ya tienen retracción de la cara, porque el punto se seccionó, porque tuvo una cirugía para quitarle un tumor, en donde no le vas a quitar nunca el problema. Entonces, ese también es indicación de disminuir la producción de lágrimas. Pero, ¿qué creen? Yo pongo 2.5. La verdad, no necesito 7.5 y me daría más miedo que se difundiera al elevador del párpado o al recto interno, o sea, que se vaya un poco hacia atrás, hacia dentro de la órbita. Ok. En una conjuntivochalasis, que obstruye obviamente el punto lagrimal, ¿qué hace? La retiran, ese sector de la conjuntiva. Yo la corto, Humberto, la cauterizo.
Sí, Ahora sí, sí que no nos bien. interrumpas, Humberto, pero sí participa, por favor. Sí. No, sí, a veces necesitas quitar ese excedente de conjuntiva, ¿eh? Ok. O a veces también, a veces la conjuntiva está suelta de sus inserciones profundas, entonces puedes llegar a poner puntos en el fondo de saco y sacarlos a la piel y en 2 semanas esta conjuntiva se vuelve a unir al fondo de saco y resuelves ese problema de conjuntivo chalasis. Ah, mira, eso Pero no lo a había veces hecho yo. sí, sacas unos puntos a piel y ahí pones unas liguitas y ahí la fijas en el fondo de saco pues, profundo, ¿no? Y la otra pues es cortarla, también se puede llegar a cortarla el Ahora, excedente. cuando cortan conjuntiva, esa es una pregunta que se me hace muy importante. ¿Ustedes cierran la conjuntiva o la dejan así abierta, que cicatrice como ella quiera? Yo la cierro. ¿Con qué la cierras? Con Vicryl 670. Sí. Perfecto. Sí. ¿Tú, Tere? Y también algún sujetito chiquitito, ni siquiera le pongo nudo. O sea, porque va a cicatrizar en 2 días, si acaso. ¿Tú, Sharon, la cierras? Yo antes la cerraba y la verdad es que dejé de cerrarla. Ahora a veces hasta la cauterizo. Bueno, En la puede. porción inferior. En la porción inferior la jalo con una pinza y con el bipolar la cauterizo y se pega, se acorta y se cicatriza muy bien en la porción inferior. Fondo de saco casi. Ajá, casi fondo de saco. O sea, la jalo con la pinza y todo lo que sobra, así cual blefaroplastia, A ver, conjuntivoplastia. Humberto, preguntan cómo funciona la toxina en la glándula lagrimal para Espérate, disminuir. Tere, déjanos que nos siga diciendo Sharon, ya vamos para allá, no seas desesperado. No, pues sí, creo que ya había terminado y sí me gustó eso, parte de Sí. cauterizarla ahí. Bueno, con el ahora bipolar, sí. como es pinza, lo puedes ir cauterizando todo en filita, así, Ok, y te jala muy bien y te disminuye mucho en la zona. Y perfecto. eso, Ahora sí, Humberto, dinos cómo funciona la toxina, que es una pregunta acá del chat. ay, híjole, ahí sí me la puse difícil. Digo, supongo que paraliza la excreción de la lágrima, de la glándula lagrimal, pero digo así, si me preguntan la fisiopatología exacta, la verdad es que no sabría decírtelo. Oye, aquí Pero uno de tus fans, Sharon, nos dice que no te dejamos hablar, pues sí te dejamos hablar, ¿eh? sí. Bueno, entonces que hable Sharon y que nos diga cómo No, funciona. Oye, adelante, nada Humberto. más cuando hay quemosis es otra pregunta. Cuando hay No, pero hay quemosis que que genera obstrucción responderle. de la vía lagrimal, ¿qué hacen? Espérame, pero lo de la toxina. Ah, Acuérdense eso que pues hay ya lo células contestó Humberto. mioepiteliales alrededor y que además la glándula pues tiene una inervación. Entonces, en esas células va a actuar. Acuérdense que Y como reduce la se secreción. contraen esas celulitas para disminuir Exprimir la para glándula. como contraer los acinos. Entonces aquí por eso disminuye. O sea, no se contrae tanto y sí disminuye la producción. Ok, perfecto. Bueno, ahí les va una razón más científica, ¿eh? Pues se supone que pues, inhibe la liberación de un neurotransmisor, que es la acetilcolina, ¿verdad? Y por tanto, reduce la secreción de la lágrima basal y refleja, Ah, sí. ¿no? Y bueno, en diferentes estudios se han reportado que sí tiene diversos grados de éxito, ¿no? Pero bueno, el chiste es Gracias. que sí funciona, Sí ¿no? funciona. Sí funciona. Funciona bien. Entonces, me preguntan, ¿qué hacemos cuando los puntos lagrimales se desgarran? Nada, no pasa nada. Bueno, pero a veces cuando te llega una paciente y te dice, tengo lagrimeo y lagrimeo y lagrimeo, pues una de las causas, pues es porque no se va bien por un punto que ya está desgarrado, ¿no? O sea, Entonces, sí, en ese caso no lo cierran. O sea, no me refiero cerrarlo completamente, sino disminuir su calibre, de reparar el desgarro. yo creo que hay dos situaciones, dos escenarios. Un desgarro inducido cuando estás solucionando una obstrucción y un desgarro causal del lagrimeo, por decirlo así. Cuando es un desgarro inducido por el procedimiento, yo la verdad no hago absolutamente nada y nunca he tenido ningún paciente que se queje por un desgarro inducido, que son raros, pero pues muchas veces al momento de dilatar o algo se llega a desgarrar.
la verdad, honestamente, nunca he tenido una paciente que la causa del lagrimeo sea un desgarro del punto lagrimal. Me parece interesante ahora pensándolo bien. Yo creo que si esa en realidad demuestras que esa es la causa, podrías cerrarlo, pero tendrías que entrar al quirófano, abrir, reavivar los bordes y darle unos puntos. Hace sentido porque para la dinámica de la absorción necesitas tener puntos que coapten y que generen vacío. Pero la verdad es que no me ha pasado y no he tenido, no sé ustedes qué opinen. Humberto. Yo sí lo cierro, fíjate. Sí, si me llega un paciente con un desgarro reciente del canalículo, sí procuro cerrarlo y lo ferulizo con tu. Con Silastic. Sí, con Silastic, sí. Yo el único caso en donde cierro puntos es en donde, bueno, cuando quiero cerrarlos porque el paciente tiene ojo seco y... No, pero eso no es la pregunta. No. Entonces, es que la único caso, no, en ese caso yo creo que no te va a modificar en nada. Okay. Y la otra cosa en donde sí cierro puntos es cuando ya no sé qué hacer ante una dacrocystis recurrente. Entonces, cierro puntos para que ya no se meta más la lágrima. Okay. Y no se infecte. Bueno, por obvio de tiempo, nada más vamos a responder una pregunta más, porque ya es tardezón. En un paciente con un punto lagrimal epitelizado al que se le realiza dilatación en el consultorio, ¿qué tipo de tubo se le pone y por cuánto tiempo se le deja? Que creo que lo mencionaste en tu plática, pero bueno, vamos a contestarlo. Si quieres, Tere, tú quieres decirles, tú que estás poniendo mucho minimonocas, sí, porque creo que los minimonocas son una muy buena opción para usar en el consultorio. Creo que ya lo habíamos comentado. Si quieres recalcarlo, Sharon. Sí, yo creo que los tubos que son monocanaliculares, son de muy fácil colocación, se pueden colocar en el consultorio. Hay hasta tapones que están perforados dentro, exacto. Que ese también es una muy buena opción, es una opción muy sencilla. Dime. Yo lo que pongo son los tapones lagrimales perforados, pero hay una cosa importante. No importa que sean perforados o no perforados, porque la lágrima nunca va a brincar el cabezal y se va a meter por la perforación. Jamás va a suceder eso. Pero pues al estar perforado sirve para que la guía la pongas bien en su lugar. ¿Y cuánto tiempo los dejo? Pues si no se quita el problema que me causó la epitelización, pues se los voy a dejar todo ese tiempo. O sea, si no se quita pues esa conjuntivitis crónica, como dijo Sharon, por 1000 causas, pues prefiero dejárselo. Se deja lo que dura el tratamiento de la patología de base. De la patología. Ok, a ver, chicos, un tip cada uno para los que se quedaron hasta las 9:17 para tratar a pacientes de vía lagrimal o pacientes de vía lagrimal. Un tip cada uno. Dale, Humberto. Sharon, vas tú primero. No, las damas. Los fans nos dicen que no te dejamos hablar. Mi recomendación, un tip es, los pacientes no se obstruyen, porque sí, ese es mi tip más importante. Vemos muchos pacientes que dicen, me los avientan porque tienen obstrucción de la vía lagrimal y ya. Y en realidad no es tan sencillo, hay que buscar una patología de base y como oftalmólogos es nuestro deber buscar la patología de base y ya luego tratar el tema que nos atañe. Entonces mi mensaje es siempre explórenle toda la anatomía, todos los párpados, la superficie, todo lo que le puedan explorar. Se los prometo que van a encontrar una causa en la mayoría de las veces, porque todos hemos tenido casos en los que no encontramos causa, pero en la mayoría de las veces vamos a encontrar una causa real. Humberto. Pues estoy totalmente de acuerdo con Sharon. Afortunadamente la obstrucción de la vía lagrimal alta no es un problema que sea grave. Es molesto porque el lagrimeo pues es molesto en el paciente, pero no es una cosa que se pueda complicar como lo vamos a ver mañana en las obstrucciones bajas. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sharon. Hay que buscar siempre la causa del lagrimeo y bueno, tratar de resolverlo, ¿no? Pero afortunadamente estamos ante una patología que no es, no pone en peligro la vida ni la visión de nuestro paciente. Ok. Tere. Yo quiero recomendarles que ojalá hayan puesto atención a toda la plática de Sharon, porque justamente nos lo dio súper masticado todo y son las cosas que tenemos que tener en cuenta.
en poquito tiempo nos dio absolutamente todo. Bueno, yo el tip que les puedo dar a todos es antecedentes, chicos. Pregunten, hagan un buen interrogatorio y una muy buena exploración, y de ahí esto los va a llevar de la mano para saber qué hacer. Vero, es un gusto haber estado con todos ustedes. Vero, ¿te quieres despedir? Claro que sí. Sharon, muchísimas gracias. De verdad, la plática estuvo excelente. Creo que superaste nuestras expectativas. A la mesa redonda, un agradecimiento especial. La verdad es que las preguntas no paraban de llegar, tanto por Facebook como por Zoom, pero creo que se abordó la mayoría de ellas y con una respuesta muy, muy concreta. Entonces, muchísimas gracias a todos, al ponente, a los de la mesa redonda, y nada más avisarles a todos que los esperamos mañana con el tema de obstrucción de vía lagrimal baja. Muchísimas gracias. Descansen. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Gracias.